Bueno, bien hallados suscriptores. Como vi que mi amigo Iron no subía vídeo y como supongo que esta noche me apetecería dormir más de lo adecuado, se ha decidido y se ha tomado la decisión de subir al canal otra crítica y así y así que de esta forma yo pueda, bueno, conseguir otro vídeo más para mi canal y también, como se les diría a todos ustedes, lo que se tiene pensado es, bueno, aumentar ver si este vídeo tiene su estilo atractivo. Este es uno de los libros que se leyó en el año 2026. Y esto es muy interesante. Hay una cosa que no sé, que se me olvidó de mi anterior vídeo de películas de Dragon Ball, ya lo saben ustedes. Cuando una misión termina, como dice la gran novela de C.S. Lewis, por favor lean mi crítica del libro de C.S. Lewis del padre José María Martínez Pérez Chávez, por ejemplo. Hay una cosa que cuando una misión termina, pues la recompensa suele ser que se te encomiende otra más importante. Hay una cosa que no se les dijo y que era muy importante, por cierto, que se tendría que haber dicho. Lo que se tendría que haberles dicho a todos ustedes es que se estuvo pensando hacer un vídeo sobre los Oscars este año, pero no sabía qué películas se habían nominado, no me enteraba hasta esta mañana y tampoco tenía mucho interés. Yo creo que solo hay una película que me guste, que es Fórmula Uno. Yo creo que Fórmula Uno tiene muchísimas posibilidades. Yo creo que el director de Fórmula Uno, que no es original, porque yo conocí una película de Sylvester Stallone llamada Driven, que cuenta la misma historia. Un piloto mayor, ya retirado, que tiene que ayudar a un joven a ganar una carrera o un gran premio. O sea, lo único que cambia es que yo creo que Kosinski es un director más espectacular. Este Kosinski es el director de la maravillosa, a mí me gusta muchísimo más que la primera película, Tron Legacy. Luego de la película Oblivion, que gusta muchísimo a mi amigo Jaime Blanchgrau. Y lo siguiente es. Y lo siguiente, mis bien hallados y queridos suscriptores, también es el de Héroes en el Infierno y también Top Gun Maverick, que también es muy buena. También puede superar a la de Top Gun de Tony Scott. Yo creo que este director tiene mucho futuro y habrá que atenderle. Para mí, la nominación al Oscar de la película, yo creo que para mí es un espaldarazo a su carrera. Ojalá tenga suerte porque quizá con un poco de suerte el futuro de la industria en Hollywood, si es que queda algo, y el wokismo no acaba con él, yo creo que va a estar entre Christopher Nolan y este Kosinski. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Si les interesa el tema, yo por favor se les recomienda mucho un vídeo de Racinski, se colgará aquí por si acaso. No se quiso porque es que mi hermana me lo desaconsejó ciertamente hacer ese vídeo, porque es que no tenía ni idea. Yo podría haber dicho, yo es lo que se les quiere decir a todos ustedes, que si hubiera tenido algo de idea, a lo mejor sí que me hubiera animado, pero llevo ya mucho tiempo sin ir al cine y el año pasado tampoco nos equivocamos mucho, o sea, yo lo que creo es que este año la impresión que yo tengo es que Sinner va a arrasar por una palabra mágica, inclusión. Esa es la palabra ciertamente que va a hacer que la película de Sinner, una película que es una especie de abierto al amanecer afroamericano, vaya a ser la gran ganadora a pesar de ser una película bastante mala. Yo debo reconocer que a partir del siglo XXI yo creo que con la presencia de activistas y ideólogos y con guiones cada vez más politizados, yo creo que nos ha llevado a esta decadencia en el cine. Una decadencia que yo creo que supera la que sufrió el cine en los años 60 y 70, que la industria parecía desmoronarse. Yo creo que necesita un nuevo impulso y tengo mis dudas de que se vaya a conseguir, pero bueno, yo creo que la película que yo creo que va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera va a ser La Noruega, dicen que es una película de espionaje. Yo no les puedo decir mucho. Y la película que va a ganar es la de Capo Héroes, o sea, la coreana. Eso es lo único que se les va a decir en mi canal. Yo qué quieren que les diga. El año pasado no me gustó ninguna película. Este año la única que a lo mejor podría gustarme es esa que les he comentado a ustedes, la de Kocinski. Y bueno, ya una vez que se ha hecho una especie de que se ha contado lo que yo no, lo que se me olvidó contarles en el vídeo anterior, yo creo que ya es hora de que se haga una especie de reseña del libro que se nos tiene. En este caso estamos hablando
El dragón en el mar o Under Pressure, bajo presión, del escritor Frank Herbert, que ustedes lo conocerán por ser el autor de la saga de Dune, que tanto éxito ha tenido. De hecho, ha habido un director que acaba de adaptar. Ha habido varias adaptaciones. Yo recuerdo la de Lynch, que yo disfruté mucho con la versión ochentera de Lynch, a pesar de que ahora todo el mundo la está atacando. Luego está una miniserie que a mí me parece insoportable, y luego ya está la película de Villeneuve, que ahora me parece que la va a continuar con Timothée Chalamet. Hay algunos que piensan que Chalamet podría ganar el Oscar por Marty Supreme. Yo creo que ha habido una campaña muy sucia para cancelarle y que así no pueda competir y el premio lo gane Lee Jordan. Si lo va a ganar igual, Jordan Lee, perdón, lo va a ganar igual, aunque ustedes no. Vamos a ver, lo primero con lo que se empezó esta crítica, que ya se ha subido a Goodreads, es con una lista de lo que yo creo que vamos a comentarles, porque dependiendo de lo que ustedes me digan, aceleraré unas críticas u otras. Estas son, ya saben ustedes, hay una crítica que, por ejemplo, que se quedó pendiente, que yo sí que estoy pensando escribirla, que es la crítica de El águila volado, que es la segunda parte de El águila aterrizado. En esa película de, por ejemplo, el escritor Jack Higgins, pues se contaba una especie de complot para secuestrar a Churchill. Y en esta segunda parte, uno de los hombres encargados de la operación, el exterrorista del IRA, Liam Devlin, que está rotísimo, pues tiene que rescatar al líder nazi que había intentado secuestrar a Sir Winston Churchill. En este caso se está hablando de Karl Steiner. Lo tiene que rescatar porque ha caído en manos de la inteligencia británica y está en una cárcel, y eso es lo interesante. Luego, esta novela, lo interesante de este tema no es tanto eso, sino lo interesante de esta novela no es eso, sino si el dilema moral. ¿Tenemos que evitar un complot para acabar con la vida de Hitler o no? ¿Qué es lo mejor para el mundo? Bueno, y ahora voy a contarles esto porque es muy importante. Aquí hay una lista estas son las listas de libros que he leído personalmente este año, y dependiendo de lo que ustedes me digan, la que yo tengo claro que voy a hacer es la crítica de ella, de Henry Rider Haggard, pero lo demás estoy muy abierto a sugerencias. El primer libro que se leyó, ya saben, fue una antología de relatos de Navidad, de la noche de Navidad, de cuentos de Francisco José Gómez Pérez, por ejemplo. Fue el primer relato. Este libro es muy interesante. El sueño de Escipión ya se subió a este canal, así que no hace falta. Luego aquí tenemos una novela erótica escrita por una escritora italiana, Grazia Natura, Juegos Morbosos. Yo ya se les va a decir una cosa, no es el peor libro, pero le he suspendido porque no está bien que me guste este libro. O sea, el gran problema que tengo con este libro de Juegos Morbosos es que es inmoral. O sea, su protagonista es inmoral, y lo peor no es únicamente el sexo, sino el comportamiento inmoral de la protagonista y bueno, y del protagonista masculino. O sea, que es una especie de esclavo de los deseos, y yo creo que no está bien que ese libro. Yo reconozco que me lo pasé muy bien, pero no está bien que me haya gustado. Demuestra una cosa, que Epicuro no tenía razón, y que no siempre lo que nos da placer es bueno. Hay veces en que no es bueno y que hay que decirle que no a nuestras pasiones. Luego está esta novela, El dragón en el mar, que está de Frank Herbert. Luego está Office, que también se subió al canal. Por cierto, también se ha posteado la crítica hace poco. Y aquí están las lecturas de febrero. Está El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Eso es lo que se les quiere decir, de Tirso de Molina. Está también disponible. También se tiene pensado por aquí subir la del burlador de Sevilla, de Juan de la Cueva. Eso es lo que se les quiere decir. La isla de cristal de Judith Tar no hablamos porque ya se subió. Un Roman Mafia, o la historia del enamoramiento de un periodista y escritor irlandés. Eso es lo que se les quiere llamar. O el periodista de Jim con una chica llamada Lily. Es una especie de Roman Mafia. Está ambientado en el Chicago de los años 60, 70. O sea. Luego está El misterio de la cámara azul, de Jan Dayjon, una novela que tiene un aire dumasino y que cuenta los años finales de Richelieu, la conspiración de Saint-Mars, y bueno, y lo problemático de una carta. No me ha gustado por su hispanofobia, y también porque es una novela lenta y en algunos casos muy absurda y aburrida. No me ha gustado mucho, pero oye. Luego está El retablo de la avaricia, la lujuria y de la muerte, de Ramón María del Valle Inclán. O sea, ya saben que no es alguien que me guste. Ramón María del Valle Inclán me cae mal. Yo no sé, no me gustó que este escritor apoyase la Segunda República.
y tampoco me cae bien como persona, pero oye, he sido justo y a esta novela sí que le he puesto una buena nota. Ella, sí, esa la tengo bien claro. Luego está Pompeya de Robert Harris, uno de los peores títulos del año, pero creo que sería conveniente hablar de él. A mí me ha gustado infinitamente más la novela de Los últimos días de Pompeya de Edward Bulwer Lytton, eso es lo que se les quiere. Ese libro me ha gustado infinitamente más. Luego una novela muy interesante que está basada en una obra de teatro de un tal Print Player llamada Agnes de Dios, pero aquí estamos hablando de la versión cinematográfica que protagonizaron una escritora, una actora, una actriz que me cae fatal, en este caso estamos hablando de Jane Fonda, y luego está Anne Bancroft, que sí que la veo en el papel de la superiora del convento. A una de las hermanas ha asesinado a un niño y hay que investigar si esta mujer está loca o qué pasa. Eso es lo que se quiere decir. Es un tema muy interesante que analiza uno de los temas que se va a analizar también en esta novela. Estamos hablando de... Perdona, Tupi. Estamos hablando de El dragón en el mar, de Frank Herbert. Eso es lo que se les quiere decir. Es uno de los temas que va a ser el conflicto entre ciencia y fe. Y ojo, no va a quedar tan descafeinado como pensamos. Luego está una cierta sonrisa. Si usted le ha leído a François Sagan una novela, ya se las ha leído todas. No es más que un asqueroso y sucio adulterio, un romance entre una mujer joven con un hombre mayor casado, así que es una porquería. Le mete un rasgo existencial. Lista. Luego está La inquilina, que ya lo hicimos, eso fue un vídeo de homenaje, es la única relectura. Y luego está La última visita de Sándor Márai, un libro que me han recomendado tanto Soraya como María José. Me ha gustado, pero es una especie de diálogo entre dos amigos que se encuentran y tienen que saldar diferencias porque, bueno, hagamos que uno de los amigos hizo algo que no sabe que estaba mal y hay uno de los personajes que quiere saber la verdad de por qué lo hizo y qué tiene que hacer respecto a él. Luego está Toda Raba de Nikos Kazantzakis, horrible. Yo creo que el peor libro del año junto con Pompeya y La Cámara Azul, pero el misterio de La Cámara Azul podría ser interesante para hacer una digresión histórica de cómo era la Francia del siglo XVII, de Richelieu, pero bueno, ya lo hicimos con A la Triste un poco, pero bueno, con Misión en París de Arturo Pérez Reverte, pero bueno. Y luego está Testigo de Cargo, que sí, que ya hemos propuesto un juego muy interesante. Eso es lo que se les quiere decir. Esto es lo primero. Dependiendo de lo que ustedes me digan, se escribirá una crítica u otra. La que sí que se va a escribir sí o sí, porque ya está planeada, es la de... Eso es lo que se les quiere. La que se va a escribir, nos guste a todos nosotros o no, es la de... ¿Cómo se les diría a ustedes? Es la de ella, de Henry Rider Haggard. Y bueno, yo creo que ya habiendo contado un poco cómo está el panorama y qué es. Yo creo que esto se podría ser aparte una especie de microbalance, eso es lo que se les quiere decir de lo que se ha leído y dependiendo y esto es como un elige tu propia aventura, dependiendo de lo que ustedes me digan, se escribirá una reseña u otra, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Esto lo he pensado teniendo en cuenta lo que ha dicho Javi, que Javi se mostró muy crítico con mis opiniones y con mis lecturas y que solo se estuvieran subiendo al canal novelas americanas e inglesas. Ahora van a tener ustedes la oportunidad de decidir cuál de estos veintitantos libros que se han leído, en realidad no son veintitantos porque el retablo de la avaricia, la lujuria y de la muerte, pues son 5 horas de teatro, o sea que en realidad doy por sentado que habrán sido 17 o 18 libros a lo sumo, eso es lo que se les quiere decir. Ustedes van a tener la oportunidad, no descarto. Y bueno, yo voy a seguir escribiendo críticas y dependiendo de lo que ustedes me digan, será uno u otro libro. Y eso es lo bueno, que por lo menos ustedes son los dueños de su destino, pueden controlarlo parcialmente y eso es lo que se les quiere decir. Hombre, si encuentro un libro que yo considere que hay que que hay que escribir una crítica y que hay que subirlo al canal inmediatamente, oye, eso no va a cambiar. Lo que es un compromiso ineludible es que El Hobbit anotado de Douglas Anderson se debe escribir una reseña y más cuando lo vamos a acabar esta semana. Y también pues queda pendiente una crítica de la novela de Aldous Huxley
la novela de El mundo feliz. O sea, es que hay muchos temas que quedan pendientes. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Y bueno, ya con todo esto, yo creo que ya es el momento de hablar un poco de esta, de esta novela del dragón en el mar de Frank Herbert. Estamos ante un título muy heterogéneo con varios géneros. Podría ser una novela de ciencia ficción, dura por los temas técnicos que trata, una novela y también podría ser una novela de espionaje también, y también tiene algo de novela de guerra. O sea, es una novela que también tiene un toque de Tom Clancy, porque es una novela que transcurre durante un submarino. Eso es lo que se les quiere decir. Este es el prometedor inicio de un Frank Herbert, que es un escritor con el que yo me he desencantado. ¿Cómo conocía esta novela, El dragón en el mar o Under Pressure? Yo esta novela la conocí gracias al maravilloso libro que nunca me voy a cansar de mencionar, que yo creo que fue la mejor lectura de no ficción y posiblemente el mejor libro, con el permiso de la duología de Mil ojos esconde la noche, de mi admiradísimo y siempre querido don Juan Manuel de Prada. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes, mis verdaderos suscriptores. Estarán preguntándose por qué estoy mirando tanto el reloj. Lo estoy mirando porque es que seguramente tenga que preparar la cena a mis padres, pero hombre, ya que se tiene la oportunidad, hombre, por lo menos tratar el tema. Eso es lo que se les quiere decir. Pues en este libro habló de esta novela, y yo me dije, oye, la he encontrado, vamos, la tengo por 1 euro o 2, vamos a comprárnosla. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Yo debo reconocerle que Frank Herbert a mí me parece que es un escritor que le he cogido una cierta antipatía por la saga de Dune, que a mí me parece una saga muy amoral. Yo, después de leer mucho la saga de Dune, después de haber leído Dune, o sea, el primer libro, yo lo leí, a mí me pareció muy largo, me pareció que también estaba un poco sobrevalorado. Fue un libro que en su época no gustó a J.R.R. Tolkien, y yo entiendo por qué. O sea, es un libro que muy maquiavélico, o sea, que justifica, el fin justifica todos los medios. O sea, a ver, yo comprendo que los Atreides no tuvieran mucha solución y que no les quedara otra que al final hacer una conspiración por acabar con un Sadan IV, que lo más probable es que hubiera hecho una alianza con los Harkonnen, el enemigo de la casa de los Atreides, y para acabar con ellos. O sea, pero yo, después de leer a Michael de O'Brien, pienso que tiene razón. O sea, yo le puse a esta novela un 3, no le voy a quitar la nota, lo más probable es que le ponga un 2,5. Pero yo creo que sin novelas como estas, yo creo que novelas como las de Glenn Cook, por ejemplo, novelas como las de Canción de Hielo y Fuego, de la saga de Canción de Hielo y Fuego, de George R. Martin, novelas como las de Joe Abercrombie, por ejemplo, pienso en la saga de Primera Ley, por ejemplo, o las novelas de Michael Moorcock, no se habrían podido hacer. O sea, ya saben ustedes, el tema de o sea, bien y mal contra caos y orden, que es lo que trabaja Moorcock con su saga del albino Elric Molibone. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Yo la verdad es que prefiero algo un poco más clásico, una frontera donde el bien y el mal estén definidos. Eso no quiere decir que los buenos sean muy buenos y los malos sean muy malos. O sea, y que no puedan existir grises. Eso es lo que se les quiere decir. Sé que soy muy pesado, pero es que me gusta decirlo, y más cuando Juan Manuel de Prada ha escrito un artículo muy interesante. Eso es lo que sobre la última lectura del director, la última novela del director del periódico El ABC, la de Julián Quirós. Eso es lo que editada en la editorial HarperCollins. No conozco ahora el título, pero bueno, es muy interesante comentarlo. La saga de Dune a mí no me gusta porque es una especie de malo contra otros que son más malos que él, de tal forma que sus acciones quedan un poco justificadas. Yo creo que también está muy influido por varias temáticas, como el tema del panarabismo, que empezó a desarrollarse, yo creo que en la época de Faisal con Lawrence de Arabia. O sea, ahora que estamos en la época, en la antesala de los Oscars, yo creo que es conveniente hablar de Lawrence de Arabia, de David Lean. O sea, cómo se popularizó. No fue el único que apoyó la causa árabe, también lo haría la Gertrude Bell, por ejemplo. Es muy interesante el caso de Thomas Edward Lawrence, por ejemplo. Y luego, pues, por ejemplo, con las dictaduras socialistas árabes. Yo pienso en los al-Assad, aunque sean chiitas. Pienso, por ejemplo, en el gobierno de Nasser, por ejemplo, en el gobierno de Túnez, en la dictadura de Gaddafi. Pienso en todas estas cosas. Pienso en todos esos regímenes panarabistas, socialistas, que
al final resultaron, bueno, que eran, menos, eran malos, pero mucho menos malos que las primaveras árabes y lo que vino después. O sea, yo creo que también estuvo esto motivado por la crisis del petróleo, o sea, y la sublevación de los árabes y que provocaron la crisis del petróleo y luego esto con el Yom Kippur del año 1973, la crisis petrolífera, que esto fue lo que desencadenó la famosa crisis de los años 70 y que tanto afectó en un principio a la transición española, en este caso al gobierno del presidente Adolfo Suárez. Eso es lo que se les quiere decir. Por eso es muy importante, yo creo que esta novela, pero al final de lo que sirve es esto, alguien que es como una especie de falso, que se convierte en una figura mesiánica y utiliza la religión con los fines de acabar con un emperador para ponerse él. Si la primera película les pareció repugnante, yo creo que el resto de las sagas, yo solo he leído la primera, pero el resto de las sagas me ha producido cierto rechazo, de ahí que no me gusten. El profesor Manuel Alfonseca en su libro, que por cierto ya saben ustedes que presentó en la Basílica de Nuestra Señora de la Concepción, calle Goya número 27, creo que fue no este jueves, sino el jueves pasado cuando lo presentó, eso es lo que se les quiere. Por desgracia me ha comentado el profesor que nadie lo subió a YouTube y es una lástima que la presentación de su libro, pero bueno. Aquí comentaba que, por ejemplo, para la saga de Dune se había inspirado, por ejemplo, en cómo la destrucción del imperio sasánida a manos de los árabes. En este caso, no sé si fue el califa Omar, me parece. No sé si fue el califa Omar, creo que fue el califa Omar, más que el califa Uthman, el que acabó con los árabes en la batalla de Nejawen en el año 642. Si ustedes vieron mi crítica, por ejemplo, que no me voy a cansar de recomendar y que ha tenido mucho éxito, mi crítica de Alamut de Vladimir Bartol, eso es lo que se les quiere decir. Si ustedes vieron esa crítica, observarán que, por ejemplo, lo que hace la película Conan el Bárbaro, que está inspirada en Gengis Khan, lo que hace, o sea, cómo fue prisionero, vean la película Mongol, por favor, cómo fue hecho prisionero de una tribu bárbara, por ejemplo. Hay una novela de Connie Gulden que trata el tema del presidio de Gengis Khan a manos de sus captores, eso es lo que se le quiere decir. Si vieron esas películas, bueno, sabrán que ciertamente yo creo que la caída de Alamut representa al viejo de la montaña y lo que cuenta Conan es eso, la destrucción. O sea, es muy interesante comparar a Tulsadum con el viejo de la montaña. Al fin y al cabo, también es un señor de la guerra que más o menos cambia el acero por la carne y esos cultos. Esos cultos. A mí eso sí que me pareció muy interesante, no es lo que se les quiere decir. Esta novela es muy interesante porque va a chocar con otras que escribiría más tarde, por ejemplo, Frank Herbert, que muy posiblemente se educara como católico, hace una crítica contra las religiones institucionalizadas. Si, por ejemplo, en la saga de Dune mete unas preocupaciones ecológicas y el tema del Islam, quien habló, por cierto, fue Michael de O'Brien en Paisajes sin dragones, o sea, también metió el tema de la droga, o sea, de las especias, o sea, para eran los años 60, 70, estaba el movimiento de liberación de conciencia de Cimo Lireari y se hablaba mucho de las drogas, de los estupefacientes y, por ejemplo, hay un escritor, Ernest Junger, que experimenta con mescalina y lo mismo pasará con Aldous Huxley, por ejemplo. La isla, por ejemplo, nos habla de un paraíso en el que la gente vive está constantemente drogada y yo creo que eso tampoco me... Si bien acertó con el mundo feliz, yo creo que ahí no fue afortunado y eso no es el paraíso, es un auténtico infierno en la tierra, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pero bueno, eso es lo más interesante que se les puede contar a todos ustedes. Yo vuelvo a repetir que Frank Herbert para mí no, yo creo que es una lástima que haya escritores que no se les haya valorado más. Yo pienso en un André Norton, se le hizo El Señor de las Bestias, pero no se siguió sus criterios. Luego pienso en los escritores del saga, pienso en Lynn Carter, el León Sprague de Camp y sobre todo el que más me gusta a mí, que es Paul Anderson, que Paul Anderson seguramente sea uno de los poquísimos escritores que pueda competir un poco con Tolkien y era amigo de este Frank Herbert, eso es lo que se quiero decir. Y después de esta crítica donde no he sido muy benévolo, hay una novela llamada Incidente Jesús que más o menos juega con esto, que también es una crítica a las religiones. En este caso, no sé, a mí me ha recordado, por ejemplo, a La Pasión del Doctor Christian de la escritora Colleen McCullough. Al final, una máquina que se acaba haciendo con el control del mundo y hay que adorarla. Y
era la segunda parte de una... La escribió con otro escritor y era la segunda parte de una tetralogía. La primera se llamaba Void, o sea, eso es lo que a mí no me termina de gustar, pero supongo que ustedes se han preguntado, y a pesar de todo lo que he dicho de Frank Herbert, ¿cómo es posible que me haya gustado? Pues esta novela me ha gustado por su combinación, o sea, hay política, hay guerra, hay ciencia ficción, hay espionaje, es por eso por lo que me ha gustado, porque es un libro muy ecléctico y es enormemente interesante. Este hay que reconocer que es el primer libro, es 50 y tantos, fue considerado el 34º mejor libro de ciencia ficción que se había escrito. Es un libro que, no sé, a mí me recuerda un poco a Juegos de Guerra, por ejemplo. Si vieron la maravillosa película de los años 80 de Matthew Broderick y John Booth, pues tiene un poquito de aire de esto. También un poco al juego de Ender y sobre todo nos lleva, por ejemplo, a novelas como, por ejemplo, las novelas de Tom Clancy, por ejemplo, la de La caza del octubre rojo, aunque eso es lo que se les quiere, la caza, o por ejemplo novelas como las de John le Carré, porque aquí también hay un espía y es muy interesante este juego que plantea. O sea, me ha recordado un poco a la película, sí, vamos a decir El Topo, porque es que en inglés no me termino de saber cómo es el título, Taylor, Tinker, Soldier and Spy, pero claro, no sé si es Tinker, Taylor, Soldier and Spy, no me acuerdo, así que, pero bueno. Es que esto es muy interesante. Vamos a ver, estamos hablando de una historia alternativa, un tema que le gusta mucho a mi amigo Jaime Blanch Queral. Estamos en una historia alternativa y hay una guerra, hay una guerra entre el bloque comunista, o sea, entre el bloque capitalista, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética. Están a punto de perder la guerra. Ha habido a ver, es muy interesante. El protagonista se llama, en primer lugar, John Ramsey, por ejemplo, y ocupa el rasgo de un alférez. O sea, es una persona que es esencial, es una especie de fontanero, de hombre especializado en misiones de alto riesgo, pero por alguna razón le relegan en los ascensos. Y eso se lo recrimina, por ejemplo, la secretaria del Guave, que habla con él y le reprocha esto. O sea, que le trata como un mindundi porque no es un general ni alguien que pertenezca a los altos mandos del ejército. Y bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes es el intercambio cara a cara entre los dos personajes. Vamos a ver, John Ramsey, que también lo llaman Lon John por la película esta de la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Este personaje es enormemente interesante bueno, a ver, pues ha sido citado por el alto mando, me refiero por su mentor, que es una especie de profesor llamado Oberhausen. Esto me ha recordado a una novela llamada, no sé si la habrán leído, El factor humano, donde estaba también un profesor Lancelot, que también era malo, malísimo. Era el jefe del espionaje inglés y era el que ponía en peligro a Maurice Castle. Esta novela se inspiró, por cierto, el factor humano, aparte del tema del apartheid, estuvo el protagonista indirectamente es King Philby. Lo que se preguntaba Graham Greene, que fue amigo de King Philby, por cierto, que también este tema lo trató Tim Powers en la novela de Clara, por ejemplo, que es una de las novelas favoritas del matrimonio Pierce, en este caso de Joseph Pierce y Susanna Pierce. Y esto se lo cuento. Pues este Oberhausen pues, ha llamado a Ramsey para, por cierto, que me recuerda al jugador del Arsenal, el exjugador del Arsenal, Aaron Ramsey, que cada vez que metía un gol ocurría una catástrofe, se moría alguien, pero bueno, ya por contarles una broma. Les ha reunido con los altos mandos del ejército estadounidense. Estamos hablando del almirante Velan y el líder de la vigilancia, Lewis. Lewis se muestra muy crítico con la inclusión de Ramsey. Considera que es una persona que, bueno, que a lo mejor no es la persona capacitada. Vamos a contarles una cosa. A ver, Estados Unidos está a punto de perder la guerra, necesita extraer petróleo, pero la misión a la que se ha encomendado ha fracasado. Consideran que hay una especie, que hay un espía o una célula de espías que están practicando sabotajes y están haciendo fracasar las misiones. El último buque que intentó llegar, ha habido una veintena de intentos, fue el Dolphin. Ese fue el último buque que intentó llegar allí, me refiero. Fue el último buque que intentó llegar y la misión fracasó. Y bueno, como Ramsey había desempeñado una misión similar en otro buque, pues Oberhausen lo recomendó. O sea, Velan se muestra más receptivo, pero tiene algunas dudas y tiene una franca hostilidad por parte de Lewis. Yo creo que uno de los momentos más interesantes de esta novela es el enfrentamiento entre Lewis y Ramsey con el que va a saltar chispas. O sea, luego
no sabemos quién es Lewis, pero luego nos daremos cuenta porque lo dice el propio profesor Oberhausen, un nombre muy wagneriano, como Tannhauser y Parsifal. Eso es lo que se les... Tenemos que tener un poco de cuidado, mis bien hallados y curiosos. Ah, no, todavía no. Todavía vamos bien, se va bien de batería, eso es lo que se les quiere decir. Tengo que estar listo porque a las 9:30 seguramente tenga que estar con Coliseum 1 y con Mike. Espero que, por ejemplo, no esté por aquí con Collision 1 y Mike. Espero que Iron al final no haya hecho el directo, porque como lo haya hecho le estoy fastidiando, pero bien, haciendo este vídeo. Le pido disculpas. Mañana le compensaré y además veré el vídeo si lo ha grabado personalmente. Está muy ocupado, así que era muy probable que hoy no grabase Iron, pero bueno, yo estoy muy contento. Espero que mañana por lo menos sí que haga ese vídeo con José Antonio. Por cierto, le mandaré el vídeo a José Antonio y espero que le guste. Este es un género que a él le gusta, que es y al tío yo creo que también le va a gustar esta crítica. Estábamos hablando de que lo que van a encomendar a este personaje, al personaje de Ramsey, de John Ramsey, es, por ejemplo, que se haga cargo de una tripulación, o sea, y que como cuarto miembro ha habido uno de los miembros que ha sido relevado, porque, no sé, decían que tenía problemas mentales o psiquiátricos y que ha sido relevado y hay una vacante para él, o sea, y tienen dudas un poco del capitán, que es Sparrow. Yo a Sparrow lo he comparado un poco con el Smile, y ya verán ustedes por qué más adelante, ya se verá por qué más adelante. Pues y piensan que el buque del Fenian es el que más posibilidades tiene de conseguir llevar a la misión a buen término. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y por eso encomiendan a Ramsey. Ramsey acepta, pero él considera que... Pero Ramsey tiene un problema, o sea, pasa muchísimo tiempo y le mandan misiones a campo abierto y lo que a Ramsey le gustaría es pasar más tiempo con su familia. Oberhausen le promete que si esta misión sale bien, la misión del Fenian, y consiguen el objetivo de llegar, extraer el petróleo y llevarlo otra vez de vuelta con ellos, pues tendrá muchas más posibilidades Ramsey de llegar a ese ascenso y poder pasar más tiempo con su mujer Janet, que, bueno, ella desconfía de este tal Oberhausen y de todo el alto mando. Bueno, es más o menos el típico dilema de la mujer que se casa con un militar y que el militar, pues esto pasaba con Keldor también en el Baldur's Gate 2, que Keldor estaba casado con la iglesia y este hombre está casado con el ejército, como si fuera una novela, una película de John Ford, por ejemplo. Aquí este tema está muy bien hecho, el dilema moral, eso es lo que se les quiere decir. Aquí esto es una cosa que puede ser un poco más, lo más árido de la novela, que es una novela de una especie de ciencia ficción, hard science fiction, porque es muy técnica, te habla de las condiciones en que tiene que funcionar un submarino, cómo funciona, cuáles son las condiciones en las que te habla de atmósferas, de presión, de cuánto tiene que haber en la sangre, o sea, te habla de cómo funcionan los controles. Esta parte podría ser un poco más pesada y podría llevarnos a que sea una novela muy parecida a las de Tom Clancy. Eso es verdad que no va a ser tan larga ni tan lenta ni pesada como las novelas de Tom Clancy. Yo le leí El Cardenal del Kremlin y me pareció un poco aburrida. No era mala, pero sí que un poco aburrida. Eso sí que se les debe decir. No era alguien que me desagradase Tom Clancy, pero sí que era muy aburrido para mí, al menos la que le leí. Yo ya saben ustedes que yo prefiero a Frederick Forsyth, al que se ha mencionado en mi crítica de Dragon Ball. Y también me gusta Graham Greene por los dilemas morales, entre la conciencia, mete el tema de la fe, y luego sí, mete novelas de espionaje. Para mí es el maestro de... Graham Greene es el maestro de John le Carré. A mí me gusta más. John le Carré es que es muy lento también, y como no le leas, como le leas, pues... Si son cortas las novelas de John le Carré son más digeribles, pero como sean largas, como sea el honorable colegial, madre mía, el honorable colegial. Ay, 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 ay. ¡Ay, mi madre! Oh. Bueno, pero eso es lo que se les quiere. Este tema es muy interesante porque va a tocar un tema. Pero vamos a ver. Después de los temas técnicos y lo que puede echar un poquito para atrás a la gente con esta novela, pues pasamos un poco a... Lo que hace Oberhausen no solo es un tutorial a Ramsey, nos lo hace indirectamente al lector también y nos pone un poco sobre contexto. Ramsey va a tener una ventaja sobre el resto de la tripulación. Él va a tener las fichas y los expedientes de los diferentes miembros de la tripulación. Luego está el capitán Sparrow, que tiene una mujer que le engaña, por ahí viene el tema de Smiley. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores.
tiene una mujer que le engaña y tiene 40 y tantos, 50 y tantos años y recelan de él porque le han traído una manía religiosa. Esto es muy interesante y nos podría llevar, yo que sé, no sé si vieron ustedes una película, El motín del Kane, que protagonizada por José Ferrer, por ejemplo, que ese hombre ganó el Oscar me parece que por Cyrano de Bergerac y no sé si también por hacer de rey Carlos VII en Juana de Arco, la película de Ingrid Bergman, eso es lo que se les quiere decir. También fue el emperador de Dune, por cierto, ya que aparece. Fue el emperador de Dune en la película de los 80, creo. También salió, sí, 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 con Max von Sydow. Que Max von Sydow no era el padre de... Era Jürgen Porchnow, el padre de el duque de Leto era Jürgen Porchnow. Max von Sydow era Quinet, era el biólogo, eso es lo que se les quiere decir. Pues sí, estábamos hablando de... Sí, 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 está de José Ferrer, estábamos hablando, sí, de Sparrow, de su expediente. Este hombre sí, estábamos hablando del motín del Kane, la novela de Herman Wouk, que es muy interesante porque cuenta una rebelión de una tripulación, como podía ser el motín de la Bounty, el motín de la Bounty también ha producido 3 películas muy interesantes. Pero lo interesante de esta novela es que este hombre Sparrow le ha entrado una especie de... Es un hombre muy religioso y por eso se recela de él, porque piensa que pueda ser una sintomatología de una neurosis religiosa. O sea, aquí nos lleva, por ejemplo, a Ludwig Feuerbach, la famosa alunación y la psicosis freudiana, eso es lo que se les quiere decir. De ahí que por eso, yo ya saben que en mi opinión, aunque yo sí que asistí a un psiquiatra, en este caso el doctor Macías, a quien echo muchísimo de menos, murió hace un tiempo. Yo y su hijo, yo sentía un gran aprecio por su hijo, por Diego Macías, quiero decirles, pues yo es que tampoco he sido muy fan de la psiquiatría. A ver, no, por lo menos es que el problema es que hemos convertido esta especie de psiquiatría moderna, en este caso, en una especie de ciencia o que se ha acabado convirtiendo, sobre todo en los sectores seculares. Pienso en Hollywood, por ejemplo. Incluso un director de cine como Alfred Hitchcock, que era católico, pues al final incorporó a su obra esta especie de pseudo religión llamada psiquiatría, a Sigmund Freud encima. Esto ha sido llevado por el secularismo estadounidense, por ejemplo, y por eso. Pero mi opinión sobre Freud es esta. Como decía G.K. Chesterton, Freud is a fraud. Hay una novela, El cielo es de cristal, por cierto, escrita por Boris L. Weiss, que cayó en las garras del freudianismo, por cierto, donde se dedica a meterse por ejemplo, con el escritor Carl Gustav Jung, por ejemplo, con el discípulo que luego le salió rebelde. Esto es un tema muy interesante el que trata esta novela, porque esta novela va a tratar el tema de la fe y de alguna forma sorprendente. Yo ya les digo que para mí es un magnífico inicio el del escritor Frank Herbert. Eso es lo que es un muy buen inicio y bueno, es una lástima que no prosiguiese por estos buenos principios porque esta novela es realmente muy interesante. Eso es lo que se les quiere decir. Luego, el otro miembro de la tripulación es un argentino llamado José García, que está casado con una mujer muy guapa llamada Isabel, y sabemos que es católico. Es el único católico del grupo. Los demás son todos protestantes. O sea, esto es muy importante porque porque aquí hay una tradición, podríamos decir también una superstición, depende de cómo lo quieran ver. Para mí consideran que si la nave hay un ateo, por ejemplo, la misión fracasará. O sea, todos los hombres de la tripulación son hombres religiosos. Lewis, bueno, es un protestante que no se da cuenta de su religión o vive como si no existiera. No podemos decir que es un agnóstico, pero es una persona muy superficial. Además está muy contaminado por el tema de las teorías psiquiátricas de Freud, de Jung, de Adler y toda esta gente. Hay una novela llamada, no la mencioné en mi crítica elemental, querido Freud, donde más o menos para desengancharse de las drogas, en este caso de la cocaína, fue a ver a Freud, el otro, no se le ocurre otra cosa que ver a Freud. Y luego lo que hacen es cargárselo mínimamente divertido. No me gustó porque al final se convierte en una hagiografía de Sigmund Freud.
de Kai Meyer, me parece que se llamaba el autor de Elemental, querido Freud. Eso es lo que se les quiere decir. A mí no me gustó mucho la novela, le puse un 2. Es un tema interesante, pero aquí lo comento. Luego, el otro miembro es un Leslie Bonnet, que este es un hombre divorciado, que ha tenido varias esposas, es huérfano. Este no sé si fue presbiteriano, no me acuerdo qué denominación religiosa protestante a la que pertenece, pero bueno, al final se encuentran los diferentes. Hay recelos porque la tripulación le gustaba el otro miembro que había y entonces ya hay recelos y sospechas con respecto a Lewis. Sin embargo, el capitán está dispuesto, o sea, el capitán Sparrow, no confundir con el personaje interpretado por Johnny Depp, lo acepta en la tripulación y entonces empieza a haber un montón de accidentes y cosas, o sea, empieza a haber accidentes y cosas, o sea, hay, por ejemplo, una bayeta que ha obstruido una tubería, luego aparece un cadáver de una persona, que se supone que era otro que estaba vigilando a ver si había espías en la tripulación y aparece el cadáver, luego aparece un escape radiactivo, o sea, que hay de todo, o sea, hay absolutamente de todo. Hay de todo, o sea. Y es que lo más interesante y por lo que esta novela es tan interesante es por el tema de la paranoia, o sea, el conflicto de la paranoia, o sea, y esto refleja muy bien la época de los 50 y los 60 con el macartismo y la caza, por ejemplo, al del espía, o sea, cualquiera puede venir Recordemos una cosa, que los Rosenberg le habían pasado a Stalin el secreto de la bomba atómica y Rusia había construido bombas de hidrógeno. Los Rosenberg fueron ejecutados y el señor Barack Hussein Obama indultó a los Rosenberg, a esos grandes traidores, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues es ese clima de delación, cualquiera te puede traicionar y está muy bien hecho. O sea, películas como Ultimátum, La Tierra, o cazan muy bien este tema y esta ambientación. Y eso es lo más interesante. O sea, que recrea maravillosamente bien el clima de paranoia que se vivía en los años 50, que cualquiera puede ser. O sea, aquí todos recelan de todos. Eso es lo que se les quiere decir en realidad. Aquí pasa un poco de todo. Hay sabotajes, ¿cómo se les diría yo? O sea, hay gente que hay sabotajes, hay fugas radiactivas, aparecen submarinos y se tienen que enfrentar a ellos. Pero claro, al final eso no es lo importante. O sea, lo importante no es el viaje ni la misión en sí, porque tampoco te enteras mucho. ¿Sí? Lo importante en este caso no es tanto lo que ocurre durante la novela, sino los pensamientos, cada uno recelando del otro. O sea, el personaje de Lewis, perdón, el personaje de Ramsey, por ejemplo, eso es lo que se les quiere decir. El personaje de Ramsey, pues dos de los miembros le consideran sospechoso y desconfían de él, pero al final, pero solo hay uno que sabe que solo hay un personaje que considera que Ramsey no es el espía, eso es lo que se les quiere decir. Por ejemplo, Sparrow recela de él, Bonnet llega a pegarle una paliza, pero hay momentos en que Sparrow se cae, hay momentos en que tiene que ser suplido en el mando o por Bonnet. Hay algún momento en que los cuatro miembros de la tripulación están indispuestos y cada uno y el mando lo tiene que hacer otra persona. Con todo, es muy interesante también el conflicto entre Sparrow y, y Ramsey. Tengamos en cuenta que Ramsey se dedica a psicoanalizar a toda la tripulación, eso es lo que se les quiere decir. Pero Ramsey es un hombre o sea, que ocurre que esto se juega un poco con el tema chestertoniano, que al final parece que es el que está loco, como puede pasar, por ejemplo, en esta novela El poeta y los lunáticos. Parece que está loco, que es el hombre religioso que está a punto de perder la cabeza y resulta que está más cuerdo que el personaje protagonista. Eso es la clave y la gracia del asunto. O sea, yo creo que hay una influencia casi chestertoniana en esta novela. O sea, por ejemplo, el Club de los Negocios Raros, que se supone que al final el loco ha perdido todo menos la capacidad de razonar. Eso es lo que se les quiere decir aquí. Y que más locos
y que los locos están más cuerdos que los propios, que los que viven en el mundo moderno, que son los que verdaderamente están locos y se creen todas estas patrañas. Eso es lo que es. Esta novela a mí me ha gustado porque sorprendentemente va a contracorriente y es un bofetón a las teorías psiquiátricas. Pienso en Freud, pienso en Carl Gustav Jung, pienso en Adler, es un bofetón y eso es lo interesante. Y por el conflicto entre ciencia y fe, un conflicto que también veremos en Agnés de Dios, de forma muy sorprendente también en Agnés de Dios de Leonard Fleischer. También lo veremos un poquito así. Pero hemos hablado un poco bueno, de los recelos, de la desconfianza, por supuesto. También hay un espía y eso es una de las partes interesantes de la novela. Descubrir quién es el topo, quién es el espía y qué le lleva a actuar. O sea, yo les quiero decir una cosa, que la novela es muy complicada y mucho más interesante de lo que parece. Eso es lo que se les quiere decir. Porque lo que se les quiere decir que la novela es más interesante por la sencilla razón bueno, que no son personajes monolíticos, no son buenos muy buenos contra malos muy malos, no. A ver, todos nos caen bien, o sea, todos los personajes de esta novela te caen absolutamente bien. Hay un personaje que tiene un arco de redención brillantísimo. A mí, no sé si ustedes vieron la película esta de La ira de Khan, por ejemplo, La ira, que es una saga, es una película de Star Trek de Bonda Lee, o esta Bonda Lee, y luego está, por ejemplo, En la oscuridad. Pues más o menos es lo mismo, es algo muy parecido a lo que pasa en esta novela. Yo me pregunto si los guionistas de Star Trek, perdón, sí, ya saben que uno de los que participó en guiones de Star Trek es el escritor James Bliss, del que ya hemos hablado, ese escritor agnóstico que creía que lo mejor para ser feliz, lo mejor era la eliminación del libre albedrío, eso es lo que se les quiere decir. Pues esto es lo interesante, o sea, aquí es que influyen muchos factores. ¿Qué es lo que lleva a un hombre a convertirse en un traidor? O sea, en este caso, el temor a que los familiares les pase algo, el hartazgo por una guerra interminable que parece que no va a terminar nunca, o sea, hay una especie de desmoralización, o sea, el tema de los monólogos interiores, la conciencia, o sea, esto está muy presente en esta novela, en la novela esta del El dragón en el mar. Es por eso que esta novela es interesantísima, o sea, y además es que al final el tema de la amistad, o sea, aquí da igual, aquí esto yo no lo llegué a vivir porque fui demasiado joven, aunque bueno, viví algo muy parecido que es el tema de los lasalianos. En lo que se trata es de que existen los demás. No importa si eres un asqueroso y un sucio traidor. Aquí tú eres nuestro amigo, has estado con nosotros no sé cuántos años y de verdad te queremos y vamos a hacer todo lo posible por cuidar de tu viuda, de tu familia y no sé qué. Y además vamos a decir que has muerto como un valiente. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, es que todos los personajes son muy majetes. Eso es lo que se les quiere decir. Todos los personajes son maravillosos, absolutamente todos. Yo debo que reconocer que me equivoqué con el traidor. Eso sí que yo debo reconocer que es que me parecía tan obvio, tan obvio, tan obvio que no caí. Eso es lo que se les quiere decir. También es muy interesante que el propio personaje de Ramsay vaya reconsiderando, o sea, vaya y experimente una metanoia. Él va con unas ideas preconcebidas sobre la ciencia, la religión, y al final, pues, acaban dándole un baño de realidad, tanto los demás personajes, tanto el personaje de Sparrow, de José García o Joe García, no confundir con el jugador del Liverpool Joe Gómez, y el personaje de Leslie Bonnet, o sea, todos son enormes religiosos y al final acaban influyendo. Y al final es esto, si tú te rodeas de gente buena, al final lo más probable es que, a no ser que seas muy malo, muy malo, muy malo, pues te acabes aquí, acabes acabes adquiriendo los hábitos de esa gente con la que te rodeas, de ahí que sea tan importante este asunto. Y al final es interesante ver lo que le pasó al miembro al que sustituyó, porque es una conclusión muy interesante. También el personaje pues va a sufrir también colapsos, crisis nerviosas, muy al final es que de verdad, hombre, si no fuera porque estar a no sé cuántos kilómetros fuera de casa y bajo el mar debe de ser insoportable y horrible. Por cierto, si les gustan estas películas, por ejemplo, de Widowmaker, el K-19 o la de U-Boat o por ejemplo la de Das Boot, esa película del submarino, esa película alemana tan interesante en el que van muriendo ahí no sé cuántos personajes, pues esta novela también le va a gustar muchísimo. Eso es lo que se les va a decir, mis bien hallados y queridos suscriptores.
Yo quiero decirles que una de las pegas, aparte de que es demasiado técnica y un poco pesada, una de las pegas es que en realidad aquí la misión sí la hacen, pero no es lo importante, ni tampoco los avatares, sino lo que está dentro, lo que está dentro de cada uno, o sea, las pasiones, la conciencia, el dilema moral, o sea, la psicosis, la paranoia, eso es lo verdaderamente interesante, que queda al final, yo creo que opacada y por la amistad, el deber, la lealtad. O sea, es que es una novela que... Había una novela que a mí me encantaba de Gordon R. Dickson, No pregunte soldado, que yo creo que esta va también un poco en esta misma línea, un tanto fordiana, y por eso yo la recomiendo. El final es realmente muy interesante. En un principio, Ramsey, por cierto, gracias, hay un personaje, por ejemplo, que desvela el pasado de Ramsey y ya por fin conocemos verdaderamente Ramsey y por qué Ramsey es una leyenda dentro del ejército a pesar de que solo sea alférez. Eso es lo que también nos añade un poco de contexto del personaje. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. El personaje de Ramsey se les debe decir a todos ustedes que es absolutamente fascinante. Y también las conclusiones de esta novela. Ramsey empieza como una especie de hombre que les es impuesto y al final acaba convirtiéndose en uno de los miembros. De hecho, tanto Spa, los demás miembros de la tripulación van a pedir que se quede y que se incorpore, pero él dice que va a depender de lo que le digan sus superiores. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Va a depender de eso. Al final vuelve, es considerado un héroe y habla, y hay unas discusiones con su tutor, Oberhausen. A mí este Oberhausen me recuerda al personaje de Mitchell, de Rambo, o sea, de Rambo en la película esta de la primera película, me refiero. Recuerda un poco al coronel Trautmann, por ejemplo. Parece que es un personaje de una gran ambigüedad. Por una parte es el tutor, el que se preocupa, el que le da misiones y el que... Pero uno tiene la sensación de que es una figura turbia y siniestra que podría sacrificar a su protegido si le conviniese. También, a pesar de que Ramsey insiste en que la religión debería valorarse y darse importancia, hay un caso del padre Brown de la incredulidad del padre Brown, en este caso me estoy refiriendo a, al puñal alado, donde más o menos el padre Brown llega a la misma conclusión con Boyne, el psiquiatra, llega a la misma conclusión a la que va a llegar, por ejemplo, a la que va a llegar Frank Herbert, o mejor dicho, el personaje de Ramsey, va a llegar a la misma conclusión, que la religión es necesaria, que es una brújula moral y que tanto la religión como la filosofía nos hacen verdaderamente libres y que nos cuestionemos absolutamente todo y que para a lo mejor para conseguir la victoria es necesario que otra vez volver a ser religioso y volver a estudiar la religión y esto, por supuesto, no se le hace caso. Y el final, aunque el final es considerado negativo en parte porque Ramsey parte con unas expectativas y una esperanza, la misión se consigue, es considerado un héroe, pero hay un problema que Ramsey no consigue lo que se propone, no solo eso. Pasa un poco como la novela esta de C.S. Lewis que ya se les dijo, El muchacho y su caballo, donde después de una misión difícil, pues la recompensa es que se te encomienda otra más difícil, y eso es muy interesante. Esta es una novela conclusiva, o sea, solo escribió de este personaje y es una lástima. Esta novela es una lástima. Yo no soy muy de secuelas ni de sagas eternas que luego no te lees un libro y ya no te enteras absolutamente de nada, pero yo creo, a mí no me hubiera importado que Ramsey hubiera participado, y más porque lo que se deja es muy interesante. Hubiera sido muy interesante ver qué hubiera pasado con John Ramsey y el famoso Lewis, porque ahora se supone que parece ser que Frank Herbert tenía destinado a los personajes que fueran en esa dirección, pero por desgracia no se le hizo caso. A mí esta novela me ha gustado porque es una de las pocas novelas que yo creo que toca el tema de la fe religiosa. Esto te lo podría hacer Graham Greene, te lo puede hacer Pierre Boulle, te lo puede hacer Constant Virgil Georgiou, por ejemplo, te lo hace un escritor muy interesante, Vladimir Volkov, es el autor de La reconversión, y una novela que a mí me gustó mucho, El invitado del Papa, por ejemplo, también trata el tema de la fe. Y luego está un escritor, Anthony Burgess, que escribió una novela de espionaje donde también la fe religiosa es muy importante. Estamos hablando de Vacilación. Si a ustedes les ha gustado este libro, yo les recomiendo estas novelas porque yo a las que yo les hermanaría un poquito más.
Eso es lo que quiero, lo que me gustaría decirles a ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y yo creo que es que esta novela les va a gustar muchísimo, eso es lo que se les quiere decir. ¿Qué opinaron, por ejemplo, los diferentes críticos? Escritores como Algis Bundris, por ejemplo, Francis McComas, o sea, hay algunos que, por ejemplo, no sé si Francis McComas llegó a decir que esta novela le recordaba, pues, a C.S. Forester. C.S. Forester lo conocerán ustedes porque es el que escribió la novela que luego adaptada al cine, interpretada por Humphrey Bogart, Katharine Hepburn y John Huston, La Reina de África. Recuerda un poquito a esto y también recuerda, pues eso, a la novela que dijimos de El motín del Caine de Herman Bock. Hay un escritor que aquí nos gusta muchísimo llamado Anthony Boucher, el famoso, por favor, véase mi crítica de Siete del Calvario, donde ya hablamos de este hombre benéfico. O sea, es muy interesante que sobre esta novela hayan opinado auditores. Esta novela, pues consideraron que era, sí, que Gravity, por ejemplo, Fallen Gravity, por ejemplo, de Cal Carpenter, creo que se llamaba, que la comparó con esta novela y es muy interesante lo que tiene que decir Anthony Boucher de esta interesantísima novela. Ya les digo que fue considerada la 34ª o la 35ª. Es una lástima que Frank Herbert se desviara y no continuase por estos derroteros, porque creo que me habría agradado muchísimo más si hubiera seguido por una línea más parecida al Dragón en el Mar, que luego, que luego lo que hizo con sus sagas posteriores. Eso es lo que se les quiere decir. Es una lástima. Y eso es lo que quería decirles a todos ustedes, mis bien hallados suscriptores. Que es una lástima que no haya proseguido por esta línea. Y bueno, yo creo que espero que esta crítica les haya gustado. Por favor, denle like, posten comentarios interesantes, suscríbanse y bueno, yo lo que quería decirles es que, bueno, aquí hay que variar un poco las cosas porque yo estoy ahora terminando en Goodreads la reseña y la crítica de la inclina de Wildfield Hall, eso es lo que se les quiere decir, que la estoy terminando y con el material sobrante, pues a lo mejor hago otro vídeo, un vídeo explicando el contexto un poco de las hermanas Bronte, por ejemplo, y de Jane Austen y comentarles otras escritoras que yo creo que el público debería conocer y leer. O sea, esta idea me la dio el Palantir, es decir, estamos hablando de la IA o Copilot, me dio la idea. O sea, vamos a ver, no hay que creerse todo lo que nos dice la IA. Por ejemplo, la IA me la coló y me hizo creer que había una novela llamada The Sword and the Cross, escrita por Louis de Wohl, que existía de verdad, que era una novela sobre los francos contra los sajones, y luego resulta que esa novela no existía. Por cierto, que Louis de Wohl tiene una novela de ciencia ficción llamada La Segunda Conquista, esa sí que existe, la estuve vigilando y se la ha recomendado a mi amigo el profesor Manuel Alfonseca. No sé si mi amigo y mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, le dará alguna oportunidad. Me encantaría mucho, o sea, también, por ejemplo, ya se les ha dicho que una de las cosas que me gustaría a mí es hacer una crítica de ella, de Henry Rider Haggard. Eso sí, con ella de Rider Haggard hay que tener la mente muy abierta. Eso es lo que se les quiere decir. Porque hay algunas cosas que no les va a gustar a ustedes mucho. Es una novela del siglo XIX, temas como la visión del imperialismo, del hombre blanco y sobre el tema de la mujer, son temas que ahí seguramente estos no les gustará, pero a mí es lo que más me gusta, es incorrección política, tío, y necesitamos incorrección política en estos tiempos de tiranía y despotismo intelectual, en una sociedad que nos creemos muy libres, pero en realidad somos auténticos esclavos. De ahí que por eso la crítica de ella sea tan decisiva. Ya saben ustedes que también, pues una de las cosas que se tiene que hacer, por ejemplo, es releer otra vez El mundo feliz de Aldous Huxley, y también pues eso queda pendiente, por ejemplo, hacer una reseña y una crítica del Hobbit, y de tal forma que mis compañeros puedan extraer algunas reflexiones que puedan ser utilizadas por los miembros de la Asociación Católica Española de Tolkien para, para que puedan utilizar en beneficio del grupo y de la institución. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, como pueden ver, estoy ocupado. Luego esto ya dependerá de todo lo que ustedes, o sea, ya saben los libros que he leído. Y dependiendo, o sea, yo dependiendo de lo que ustedes digan, yo voy a seguir escribiendo críticas, y dependiendo de lo que ustedes me digan, pues iré por un libro u otro.
Bueno, nada más. Espero que esta crítica haya sido de su gusto y por favor, se les vuelve a decir lo mismo. Ya sé que soy pesado, pero a mí me gusta ser pesado. Suscríbanse, denle like, posten comentarios interesantes y espero y que Dios les guarde a todos. Ya se verá cuando se grabará. Todavía tengo por ahí también una reseña que yo creo para Javi, que yo creo que sí que le va a gustar y que no es de un autor inglés, así que yo creo que este caso sí que le va a gustar y todavía tengo algunas críticas por ahí pendientes que, o sea, como el futuro nos ofrece, si ciertamente no me deja en la estacada YouTube, que es algo que temo, que no me deje subir los vídeos, si no me deja en la estacada es muy probable que, por cierto, verán que esta es la edición que se ha utilizado, pero hay otra edición de Nova que es la que vamos a poner. A ver, no tiene mucho que ver esta edición con la de Nova, pero la portada no tiene mucho que ver, pero oye, a mí me gusta. Además es que está muy bien el tema sacado o comparar al submarino, por ejemplo, con el dragón, porque el dragón a mí me gusta como figura simbólica, eso es lo que se les quiere decir. Yo creo que para mí es una figura satánica y demoníaca el dragón, pero es interesante utilizarlo y considerar como una especie, el submarino como una especie de monstruo mecánico. Eso es lo verdaderamente interesante. Bueno, ya no les molesto más, que se tiene que preparar la cena porque mis padres estarán a punto de llegar y que Dios les guarde a todos y que espero que esto les haya gustado.